Desde fuera, Jim Parsons parecía estar viviendo un sueño que millones de actores solo podían imaginar. Protagonizó la comedia de situación más importante de la televisión estadounidense, obtuvo 4 premios. Emmy ganó un Globo de Oro y se convirtió en el actor mejor pagado de la televisión durante 4 años consecutivos. Para el público su vida parecía ser una combinación perfecta de fama, éxito financiero y reconocimiento profesional, lo que casi no dejaba lugar a dudas de que estaba disfrutando cada segundo de ella. Sin embargo, detrás de ese extraordinario éxito, había una realidad privada que casi nadie podía ver. Entonces, ¿por qué un hombre que había logrado todo lo que un actor podía esperar admitiría más tarde, a la edad de 53 años, que había sido miserable durante gran parte de ello? No se refería a una temporada difícil, a un agotamiento temporal o a un calendario de producción estresante que finalmente pasó. Describió una infelicidad más profunda que lo siguió durante los que todos creían que fueron los mejores años de su vida. Mirando hacia atrás, dijo que no había ninguna cantidad de dinero que pudiera convencerlo de volver a vivir de esa manera, porque la verdadera lucha nunca había sido la comedia en sí, sino todo lo que sucedía dentro de su propia mente mucho antes de que Sheldon Cooper existiera. Esa comprensión no llegó de la noche a la mañana. Fue el resultado de años de reflexión, años de expresar emociones que rara vez expresaba públicamente, y años de tratar de comprender por qué el éxito nunca le había brindado la paz que esperaba. La confesión parecía simple cuando finalmente pronunció las palabras, pero llevaba el peso de más de una década de autoexamen silencioso. En julio de 2022, Jim se sentó para una entrevista en podcast y compartió una de las reflexiones más personales de su carrera. Al recordar muchos de los momentos que el mundo celebró como triunfos, admitió que no los había vivido con alegría. No estaba simplemente nervioso antes de una actuación o exhausto después de largos días de rodaje. Se sentía profundamente infeliz, incluso mientras vivía momentos que millones de personas habrían considerado la cima de su vida. Explicó que la vida a menudo se sentía como equilibrar docenas de placas giratorias en el aire al mismo tiempo. Cada responsabilidad, cada actuación, cada expectativa parecían estar conectadas, y él creía que si siquiera una de esas placas caía, todo lo que había pasado años construyendo se derrumbaría con ella. Lo que los de afuera admiraban como una disciplina notable y una ética de trabajo extraordinaria, ahora le parecía muy diferente en retrospectiva. En lugar de ver determinación, Jim comenzó a reconocer algo mucho más cercano a la obsesión. Describió una necesidad casi compulsiva de controlar todos los resultados posibles, porque nunca confió plenamente en que las cosas buenas pudieran suceder sin un esfuerzo constante. El éxito no le hizo sentirse seguro. En todo caso, cada logro solo aumentaba la presión para garantizar que nada se escapara. La conversación se volvió aún más significativa debido a la franqueza entre Jim y el presentador del podcast, quien también había hablado públicamente sobre ser gay y vivir la vida bajo constante atención pública. Juntos discutieron el costo emocional de construir una carrera exitosa y, al mismo tiempo, proteger partes profundamente personales de sí mismos del juicio público. Jim no evitó ninguna de las preguntas difíciles y prefirió hablar con inusual honestidad sobre los temores que había acarreado durante años. Incluso, después de 12 temporadas y cientos de episodios, admitió que nunca dejó de sentirse la persona más nerviosa del set. Antes de casi cada escena, le preocupaba olvidar repentinamente sus líneas, decepcionar a todos los que lo rodeaban o de alguna manera no cumplir con las expectativas asociadas al enorme éxito del programa. Ese miedo nunca coincidió con la imagen tranquila, inteligente y perfectamente compuesta que el público veía en la pantalla, pero permaneció con él casi todos los días laborables. Con el tiempo, esa ansiedad constante me robó algo mucho más valioso que la confianza. Jim explicó que le costó momentos preciosos con las personas que amaba, porque incluso cuando estaba físicamente presente, sus pensamientos estaban completamente en otra parte. Su mente siempre estaba calculando el próximo desafío
anticipando el siguiente posible error y preparándose para desastres que a menudo nunca llegaban. Esta no fue una observación pasajera hecha durante una sola entrevista. A lo largo del año volvió al mismo tema varias veces, y cada conversación revelaba un poco más sobre la carga emocional que había llevado en silencio durante tanto tiempo. Cuanto más lo explicaba, más naturalmente surgía una pregunta. ¿Qué le sucede a la mente de una persona después de pasar 12 años aterrorizada por perderlo todo, incluso cuando el mundo entero insiste en que ya ha ganado? Para entender dónde empezó ese miedo, hay que retroceder mucho antes de Sheldon Cooper, antes de los premios Emmy, antes de que la fama mundial transformara a Jim Parsons en un nombre familiar. Las raíces de esa ansiedad se remontan a 2001, a un momento que cambió permanentemente su relación con el tiempo mismo. Fue una pérdida que silenciosamente moldeó las decisiones que tomaría durante décadas. El 21 de abril de 2008, y el padre de Jim Milton Parsons murió en un accidente automovilístico a la edad de 52 años. Jim tenía solo 28 años, todavía audicionaba para papeles, todavía luchaba por establecerse, y aún le faltaban años para recibir la oportunidad que cambiaría su vida para siempre. Según los informes, su padre, que había operado un negocio de plomería en Houston, se salió de la carretera solo antes de ser descubierto por un conductor que pasaba. El momento de esa tragedia seguiría siendo profundamente doloroso a lo largo de la carrera de Jim. 6 años después, finalmente, conseguiría el papel de Sheldon Cooper, lanzando una de las comedias de situación más exitosas de la televisión y convirtiéndose en uno de los actores más reconocidos del mundo. Su padre nunca vivió para presenciar nada de eso, ni las victorias en los Emmy, ni el Globo de Oro, ni las ovaciones de pie, ni un solo episodio del programa que transformó la vida de su hijo para siempre. Años más tarde, mientras aparecía en el especial de televisión Hollywood Medium, Jim revisó esa dolorosa pérdida frente a las cámaras. Durante la emotiva conversación, le dijeron algo que pareció traerle cierta paz, que incluso si la ayuda médica hubiera llegado más rápido ese día, el resultado probablemente no habría cambiado. Independientemente de que esas palabras respondieran o no a todas las preguntas de su corazón, parecieron aliviar una carga que había llevado en silencio durante muchos años. Otro pensamiento más se negó a abandonarlo. Comenzó a hacer cálculos simples en su mente comparando su propia edad con la edad que tenía su padre cuando su vida terminó tan inesperadamente. Al principio esas cifras parecían distantes, pero a medida que pasaron los años gradualmente se volvieron imposibles de ignorar. Esa comprensión se volvió abrumadora en 2018, mientras The Big Bang Theory seguía siendo uno de los programas de televisión más vistos en todo el mundo. Jim tenía 46 años, exactamente 6 años menos que su padre, en el momento de su muerte. De repente se encontró haciendo una pregunta que muchas personas pasan toda su vida tratando de evitar. Si alguien le dijera que solo le quedan 6 años, ¿realmente elegiría pasar otro interpretando a Sheldon Cooper? Su respuesta lo sorprendió incluso a él mismo. No es que hubiera dejado de amar al personaje ni de apreciar todo lo que le había brindado la serie. Era que quería desesperadamente descubrir quién era más allá del papel antes de que el tiempo se le escapara silenciosamente. Con esa convicción, Jim se acercó a los productores Chuck Lorre y Steve Molaro, antes de discutir su decisión con los miembros del elenco que habían estado a su lado durante más de una década. Quería que entendieran su razonamiento directamente en lugar de escuchar rumores o especulaciones. Aún así, el anuncio conmocionó a todos los involucrados en la serie. Muchos de sus compañeros actores admitieron más tarde que nunca esperaron la decisión. Kaley Cuoco recordó haberse sentido tan abrumada por la noticia que le costó recuperar el aliento, mientras que Johnny Galecki dijo que se sintió sorprendido, no necesariamente porque Jim quisiera irse, sino porque la noticia llegó tan repentinamente. Mirando hacia atrás, Galecki reconoció que la difícil conversación podría haberse desarrollado de manera más suave, pero también entendió que las decisiones que cambian la vida rara vez ocurren sin consecuencias emocionales. El padre de Jim nunca
tuvo la oportunidad de decidir cuándo terminaría su propia historia. Jim se aseguró de tomar esa decisión por sí mismo mientras pudiera. Alejarte de uno de los mayores éxitos de la televisión no fue un acto de rechazo, sino un acto de reclamar tiempo antes de que se convirtiera en algo que ya no podía controlar. Sin embargo, The Big Bang Theory no puso fin al dolor. Varios años después, en el set de un proyecto completamente diferente, la pérdida regresó de una manera tan inesperada que desdibujó la línea entre ficción y realidad. Una vez más, Jim se encontró actuando mientras cargaba silenciosamente emociones que el público nunca vería por completo. Por 2016 esi, unió a la comedia de Hulu, Mid-Century Modern, junto a Nathan Lane, Matt Bomer y la querida actriz Linda Lavin. Inspirada en parte por el espíritu de The Golden Girls, la serie siguió a tres amigos homosexuales cercanos que comenzaron un nuevo capítulo juntos en Palm Springs, mientras que Lavin interpretó a la ingeniosa y mordaz madre del personaje de Nathan Lane. Todos los involucrados en la producción hablaron calurosamente de ella, describiendo a alguien cuya amabilidad iba mucho más allá del profesionalismo e hizo que cada persona en el set se sintiera genuinamente valorada. Entonces la tragedia golpeó con una velocidad desgarradora. El 29 de diciembre de 2024, cuando solo quedaban 3 episodios por filmar. Linda Lavin murió a la edad de 87 años después de un diagnóstico de cáncer de pulmón que progresaba rápidamente y que dejó poco tiempo para que quienes la rodeaban se prepararan. El elenco y el equipo de repente se encontraron llorando a un querido amigo mientras enfrentaban una decisión creativa imposible sobre cómo debería continuar la serie. Según los involucrados en la producción, Lavin ya había expresado sus deseos antes de su fallecimiento, alentando a los guionistas a no evadir la verdad si algo le sucediera. Haciendo honor a esos deseos, decidieron no reemplazar a su personaje, ni eliminarla silenciosamente de la historia. En cambio, escribieron su paso en la vida real al mundo ficticio del programa, creando uno de los episodios más difíciles emocionalmente que cualquiera de ellos haya producido. Un detalle hizo que la experiencia fuera aún más desgarradora. Durante su último viaje al hospital, Lavin supuestamente tomó la mano de su esposo y le dijo que lo amaba, en caso de que esas fueran sus últimas palabras. Los escritores incorporaron cuidadosamente ese momento profundamente personal en el guión, casi palabra por palabra, permitiendo que su personaje expresara el mismo sentimiento final a su familia televisiva. Antes de que se reanudara la filmación, Hulu supuestamente le dio al elenco y al equipo una semana adicional fuera de la producción para que pudieran comenzar a procesar juntos la devastadora pérdida. Incluso con ese tiempo extra, regresar al set resultó emocionalmente abrumador. Jim estaba junto a Matt Bomer y el resto del elenco interpretando escenas de dolor que ya no parecían actuar, porque el dolor que los rodeaba era dolorosamente real. Estaba de luto por una amiga genuina, mientras recreaba una versión ficticia de su despedida, todo dentro de un cronograma de producción que dejaba muy poco tiempo para sanar antes de que las cámaras volvieran a grabar. Esos son los momentos que el público rara vez ve cuando celebra las actuaciones terminadas o la televisión premiada. Permanecen ocultos bajo el pulido producto final, transportados silenciosamente por las personas que vivieron a través de ellos. Sin embargo, esta no era la primera vez que a Jim Parsons le pedían que continuara trabajando mientras su corazón cargaba con algo mucho más pesado de lo que cualquier guión podría expresar. Años antes, durante la recta final de The Big Bang Theory, otra pérdida profundamente personal llegó cuando ya se encontraba emocionalmente agotado. Lo que debería haber sido una alegre despedida del papel que cambió su vida, se convirtió en otro recordatorio de que la vida rara vez espera el momento perfecto para romperte el corazón. Seria esperaba que la última temporada de The Big Bang Theory fuera una celebración de todo lo que el elenco y el equipo habían logrado juntos durante 12 años inolvidables. Los fanáticos anticiparon risas, nostalgia y un apropiado adiós a los personajes que habían acogido en sus hogares durante más de una década.
Pero detrás de las sonrisas capturadas por las cámaras, Jim estaba librando silenciosamente otra batalla emocional que dejaría una marca duradera en él mucho después de que se emitiera el episodio final. En cambio, se convirtió en uno de los tramos más difíciles de la vida de Jim. Mientras terminaba el rodaje, uno de sus perros se acercaba al final de su vida, y Jim y su esposo Todd tomaron la angustiosa decisión de dejarlo ir a casa en lugar de arriesgarse a que muriera, solo en el consultorio del veterinario mientras Jim estaba en el trabajo. Apenas unos días después, mientras el resto del mundo se preparaba para meses de especiales de despedida y homenajes al elenco, celebrando el final de un espectáculo querido, Jim se lastimó en el escenario. Desde entonces describió ese período como los días más aterradores de su vida, diciendo que se sentía como estar al borde de un acantilado y mirar hacia algo genuinamente oscuro. Esto sucedía mientras millones de espectadores sintonizaban cada semana para reírse de las peculiaridades de Sheldon Cooper, sin tener la menor idea de lo que llevaba el actor detrás de él. Vale la pena recordar también que esta no fue una única pérdida de confianza para Jim. Incluso años después de interpretar el mismo personaje, e incluso más tarde en los escenarios de Broadway, actuando frente a las audiencias en vivo, ha dicho que el miedo a quedarse en blanco en sus líneas nunca desapareció por completo, lo que lo convirtió, según él mismo, admitió, en la persona más nerviosa en casi cualquier sala en la que trabajó. Es un extraño tipo de soledad ser observado por una audiencia de millones mientras pasas por algo que no puedes explicarle a ninguno de ellos. Ahora bien, esta no era la primera vez que Jim había aprendido a ocultar el dolor detrás de una actuación. Mucho antes de que Hollywood supiera su nombre, ya había pasado años dominando exactamente esa habilidad por una razón completamente diferente: el armario que construyó antes de que nadie en Hollywood supiera su nombre. Jim creció en un suburbio de Houston, hijo del presidente de una empresa de plomería y una maestra de escuela, y actuó en obras de teatro escolares desde el primer grado hasta el 12º grado, una pasión que nunca lo abandonó, incluso cuando intentó abandonarla. En un momento dado, convencido de que actuar era una carrera demasiado poco práctica para seguir. De hecho, renunció por un año, planeando en cambio regresar y terminar una carrera en negocios como lo haría una persona sensata. Fue ver a sus amigos actores ensayar y el apoyo de Todd Spiewak, entonces su novio, lo que lo atrajo de nuevo. Los dos finalmente se mudaron juntos a Los Ángeles para que Jim pudiera dedicarse a la actuación en serio, y luego obtuvo una maestría en teatro clásico en la Universidad de San Diego. Pero debajo de toda esa ambición había un miedo que no tenía nada que ver con el riesgo profesional. Jim pasó años aterrorizado de ser descubierto como gay. Ese miedo no desapareció cuando se convirtió en adulto, y no desapareció cuando se mudó a la ciudad de Nueva York para seguir una carrera como actor. Ha dicho que incluso la visión de un desfile del orgullo gay solía asustarlo porque sabía que las personas que lo rodeaban tenían opiniones odiosas sobre quién era exactamente él, por lo que evitaba por completo los vecindarios amigables con los homosexuales, solo para permanecer invisible, eligiendo mezclarse con las cuadras comunes de la ciudad en lugar de arriesgarse a ser notado por quien realmente amaba. Él y Todd estuvieron juntos durante aproximadamente 10 años, antes de que Jim saliera del armario públicamente pocos días después de que se emitiera el final de temporada de Big Bang Theory. Dijo que conocer a Todd fue la verdadera razón por la que finalmente tuvo esa conversación con su familia, porque Todd importaba demasiado como para mantenerlo oculto. Jim estaba aterrorizado de que el anuncio dañara su carrera, tal vez incluso le costara el programa. En una época en la que los protagonistas de las comedias de las principales cadenas rara vez aparecían públicamente, especialmente aquellos que interpretaban personajes amados por una audiencia amplia convencional y no siempre progresista. En cambio, sucedió lo contrario. Dijo que formar parte de una comunidad que todavía enfrenta abierta hostilidad le dio una fortaleza que nunca esperó, y en todo caso ayudó a su carrera en lugar de perjudicarla.
Sin embargo, mucho antes de eso, la pareja ya había sido honrada discretamente por quienes eran, invitada a una respetada ceremonia de premios en California que los celebró como una pareja gay, inspiradora años antes de que el matrimonio fuera legalmente posible para ellos en todo el país. Jim ha dicho que nunca entendió completamente que lo enmarcaran de esa manera, insistiendo en que nunca vio su relación con Todd como ningún tipo de declaración o activismo, solo una vida ordinaria construida sobre el amor ordinario. Él y Todd se casaron en 2017, después de aproximadamente 15 años juntos, y Jim ha descrito su vida cotidiana, desde entonces, como casi deliberadamente anodina, llena de las mismas rutinas que el matrimonio de cualquier otra persona. Pero incluso después de construir una vida entera con la persona que ama, e incluso después de ser finalmente honesto con el mundo acerca de quién es Jim, todavía no podía dejar atrás aquello que lo había moldeado desde que tenía 28 años, el papel que el dinero nunca podría recomprar. Cada reflexión que Jim ha dado en 2026 vuelve a la misma idea: tiempo. Ha declarado abiertamente que no hay ninguna cantidad de dinero que pueda hacer que regrese a la versión de sí mismo que existió durante los años más importantes de Big Bang Theory. La versión trabaja constantemente en exceso, preparándose constantemente para el fracaso. Lo ha llamado un tramo de su vida autotorturado valioso en retrospectiva, pero no algo que elegiría repetir. Es extraño escuchar eso de alguien que alcanzó exactamente el tipo de éxito al que la mayoría de los actores nunca llegan. 4 premios, Emmy, un Globo de Oro, una nominación al Tony años después por la obra Mother Play, una carrera en Our Town. Años antes interpretó papeles en Broadway, en The Normal Heart Harvey, An Act of God, Why the Boys in the Band, una obra que luego repitió en la pantalla. Lo que es fácil de olvidar ahora es lo cerca que estuvo de no conseguir nunca nada de eso. Antes de Big Bang Theory, Jim audicionó para aproximadamente 30 roles diferentes, solo para ver cómo la cadena rechazaba a piloto tras piloto una vez que había reservado el papel. Incluso hizo una audición en la misma época para la versión estadounidense de The Office, aunque nunca funcionó, y desde entonces admitió que en privado pensó que toda la premisa sonaba como una mala idea, una importación británica, que los estadounidenses seguramente no querrían, una predicción que resultó espectacularmente equivocada. Cuando finalmente leyó para Sheldon Cooper, sintió una atracción inmediata hacia el personaje tan fuerte que se saltó una fiesta la noche anterior a su audición, solo para seguir trabajando en sus líneas. Su primera audición fue tan bien que el productor Chuck Lorre supuestamente asumió que tenía que ser una casualidad y trajo a Jim de regreso para una segunda lectura solo para asegurarse de que la actuación no fuera suerte de principiante. No lo fue. Irónicamente, el hombre que interpretó al científico ficticio más famoso de la televisión, en realidad, reprobó ciencias en la escuela, algo que atribuyó a que solo quería estudiar meteorología porque creció en un país de huracanes, no porque le importara la ciencia real detrás de ello. Años dedicados a la dirección y producción ejecutiva. Le siguió el joven Sheldon, una idea derivada que comenzó como una conversación entre Jim y Todd sobre el propio sobrino de Jim, un niño inusualmente brillante y diferente, una idea que Jim finalmente le propuso directamente a Chuck Lorre, sin esperar mucho resultado. Entre 2011 y 2018, Forbes lo nombró el actor mejor pagado de la televisión estadounidense, un título que hizo que su década anterior de pilotos rechazados fuera casi irreconocible en retrospectiva. Incluso con un crédito de director a su nombre, Jim ha dicho que todavía se considera fundamentalmente una persona frente a la cámara, alguien que no se siente como en casa, trabajando detrás de escena. Actualmente está en un escenario de Broadway todas las noches en el musical Titanic. Sobre el papel parece un hombre que lo tiene todo. En sus propias palabras, algunos de sus mejores años los pasó desmoronándose silenciosamente, mientras todos a su alrededor asumían que estaba prosperando. Entonces, ¿qué cambió realmente? ¿Qué le permitió finalmente dejar de tratar su propio éxito como una amenaza en lugar de un logro 53,
y ya no le tengo miedo al espejo. Con los premios Tony de este año, Jim se presentó sin ninguna de las miradas llamativas y glamorosas que la gente asocia con su carrera actual en Titanic y admitió algo que casi nadie esperaba de él. A veces le preocupa que los fans que lo recuerdan como Sheldon Cooper se sientan decepcionados por lo mayor que parece ahora. Comenzó el papel a los 34 años. Ahora tiene 53 años, un año mayor de lo que llegó a ser su padre. Cuando un presentador de podcast se los señaló directamente, Jim lo llamó tiempo extra. No, una frase desechable. Una creencia real en torno a la cual ha construido su vida. En un extraño giro este mismo julio, justo cuando su entrevista más honesta en años se difundía en línea, un informe completamente falso que afirmaba que Jim había muerto. Se volvió viral, reuniendo cerca de 1 millón de reacciones, antes de que sus propios representantes tuvieran que intervenir y confirmar que estaba vivo y bien. Durante unos días la gente en línea lamentó genuinamente a un hombre que en ese mismo momento le estaba diciendo en voz baja al mundo lo contrario, que finalmente entendió cuán valioso y limitado era su tiempo real y que tenía la intención de usarlo de manera diferente que antes. Dijo que ya no le queda nada que demostrar en su carrera, que solo quiere hacer un trabajo que le dé alegría, porque es plenamente consciente de que nadie sabe realmente cuánto tiempo le queda. Incluso, ahora después de décadas de actuar, ha admitido que todavía va a todos los espectáculos luchando contra el mismo viejo miedo de quedarse en blanco en sus líneas frente a una audiencia en vivo, un nerviosismo que aparentemente nunca desaparece por completo, sin importar cuán experimentado adquiera. También ha dejado claro que no importa lo que le ofrezcan, no tiene ningún interés en volver a ponerse el cardigan de Sheldon Cooper para un reinicio o un resurgimiento. Ese único hecho, el hecho que lo moldeó a los 28, que lo empujó fuera de Big Bang Theory, a los 46, que estuvo a su lado en una película de duelo, ambientada a los 52, sigue siendo el motor silencioso detrás de todo lo que hace a los 53. La tragedia nunca fue realmente el final de la comedia, ni los premios, ni la fama. Fue un hombre que pasó décadas tratando la supervivencia como un reloj de cuenta atrás, hasta que finalmente decidió dejar de huir de él. Así que aquí está la pregunta que vale la pena abordar. Si supieras exactamente cuánto tiempo te queda, ¿seguirías viviendo como estás ahora? Si disfrutó de esta presentación, presione el botón me gusta, comente y suscríbase para conocer más historias no contadas de Hollywood y presione la campana para no perderse ni una gota. ¿Quieres más? Mira otro de nuestros vídeos. Gracias por mirar.